Vamos a ver entonces las herramientas de Create, qué es lo que realmente tenemos. Para esto, ahora sí, ya me va a importar las unidades en las que esté trabajando. Entonces me voy a ir a Customize, Unit Setup, aquí está, para revisar en qué unidades estoy trabajando. Mike, Estoy compartiendo mal la pantalla. sí, Lo acabo de ver. Ahora sí. sí, ya. Perfecto. Ahora vamos a ver las herramientas que aparecen en Create y qué tanto tenemos de objetos que podemos llegar a hacer. Pero para esto lo primero que quiero ver es en qué unidades estoy trabajando. Entonces me voy a ir al menú Customize. Aquí me aparece Unit Setup para ver las unidades de trabajo en las que yo estoy trabajando. En este caso me interesa trabajar en metros. Va a ser la unidad más útil para nosotros en arquitectura. Entonces simplemente le digo meters, bueno, metric y meters. Le doy OK. Y entonces aquí en Create Geometries, que es la esferita, quiero empezar con las Standard Primitives, que son las que nos aparecen desde un principio. Y me voy a ir a Box. Voy a ampliar mi vista 3D nuevamente. Y como decía, la herramienta de Box, le doy clic continuo. No lo suelto sino hasta que ya tenga la superficie que yo quiero de esta caja. Suelto el mouse, muevo el mouse tantito y ya le doy la altura. Pero nuevamente no sé realmente qué altura hice, a menos de que voltee a ver esta parte y entonces ya me dice, esto tiene un largo, pues yo quiero que sea de 1 metro. Un ancho, igual, le voy a dar 1 metro. Y una altura, también 1 metro. Enter. Si yo vuelvo a generar una caja, pues ya puedo ver entonces aquí al lado qué cifra me está diciendo que tengo. Recién la acabo de terminar, puedo sobreescribir estos números. Pero si me voy a mi herramienta de mover para seleccionar la otra, o simplemente me puedo ir también a esta herramienta de seleccionar para poder tomar, vean que ya no aparecen sus cifras. Entonces, ¿cómo le hago para cambiar estos números? Simplemente me voy a ir entonces acá al lado a esta otra herramienta que decía que iba a ser muy útil, Modify. Y aquí me dice, tengo seleccionada una caja, Box, y me dice sus medidas. Entonces si yo aquí modifico las medidas, se modifican también en el objeto seleccionado. Selecciono el otro objeto, lo mismo. Aquí yo puedo modificar sus medidas de acuerdo a lo que aparezcan en estos datos. También, si nos fijamos aquí en Box, no solamente aparecen medidas, sino segmentos. Voy a ver las demás vistas para que podamos revisar qué pasa con esto de los segmentos. Le voy a meter unos cuantos segmentos más y vean cómo aquí aparecen más líneas. A lo ancho, aquí aparecen otras líneas y a lo alto, lo mismo. Es decir, esta geometría que yo tengo aquí como una caja puede estar compuesta de varios segmentos, varias superficies entre sí o pocas. ¿Para qué nos sirve esto? Varias cosas en realidad. Por un lado, les puedo decir, a mayores segmentos tenga un objeto, va a ser más pesado. Entonces, si este objeto es una caja y solamente va a ser una caja, con pocos segmentos es más que suficiente. Pero
Si queremos que llegue a ser otro tipo de objeto, pues un objeto un poquito más orgánico, vamos a necesitar que tenga muchos segmentos. Y como lo pueden ver, es infinito lo que nosotros podemos llegar a meter. Regreso a mi pestaña de Create. Sigo aquí en Geometries. Y ahora voy a seleccionar esfera. Sphere. Entonces ya, ahora sí me interesa que empecemos a ver todo lo que aparece debajo de esto, ¿no? Cuando seleccioné la caja, me dijo, puedes crear un cubo, o sea, todos sus lados iguales, o una caja, lo que estábamos haciendo. Y después me estaba diciendo entonces las medidas que puede llegar a tener esta caja, que insisto, las podemos modificar una vez terminado el objeto, y si no, podemos seleccionar el objeto e irnos a Modify para cambiar sus parámetros. Me voy a la esfera y entonces aquí me dice ¿cómo quieres empezar a hacer la esfera? A partir del centro. Entonces mi primer clic fue el centro de la esfera, o desde un punto por fuera de la esfera. Normalmente la manejo con el centro. También aquí me aparece el radio de la esfera, los segmentos, y vean, en esta esfera sí se nota el cambio que pasa de tener pocos segmentos a empezar a tener más. Porque a comparación de la caja, pues sabemos que son 6 superficies. En cambio una esfera aquí en 3D Max, vamos a verla en Wireframe, aquí al lado. La esfera está compuesta de muchos segmentos. Y entonces entre más segmentos, más perfecta se va a ver la esfera. Entre menos segmentos, pues empieza a verse faceteada, se empiezan a ver todos sus segmentos. Continúo, tengo un cilindro. El cilindro me pregunta prácticamente lo mismo que la esfera. ¿Desde dónde voy a empezar a hacerlo? Desde el centro. Me pregunta el radio. Entonces aquí yo le estoy dando un clic sostenido para dibujar el radio. Suelto. Muevo el mouse. Le doy la altura y le doy clic para que se determine la altura. Si lo quiero cambiar, insisto, de primera instancia lo puedo hacer aquí directamente. Y si no, nos vamos a Modify. Y de igual manera tenemos varios segmentos en su altura. Tenemos también segmentos, esto lo vamos a ver mejor en la parte top. Segmentos que están en las tapas. Y segmentos de todos sus laterales. Y otra vez, depende de los segmentos que nosotros tengamos, si este cilindro empieza a dejar de parecer un cilindro. Pero vean esta sombra que hace aquí. Como sí está determinado que es un cilindro, vean que no se marcan las aristas tan perfectas como en la caja. El programa quiere limpiar las aristas para que no se noten mucho. Entonces, este objeto no lo vamos a ocupar para hacer un prisma. Para eso tenemos otro tipo de objetos. Entonces, aquí sí lo vamos a dejar con varios lados. Vámonos del otro lado, cono, por ejemplo. También me dice, puedes empezar desde el centro. Clic sostenido, le doy el radio. Suelto mi clic, muevo, me da una altura. Hasta ahorita parece como si fuera otro cilindro más. Le doy un clic, pero vean, si vuelvo a mover mi mouse, entonces ya me dice cómo quiero hacer el segundo radio. Quiero que sea en 0 para que se vuelva un cono perfecto, o bien quiero que sea más grande o más pequeño y no se cierre el cono. Nuevamente lo mismo, aquí podemos modificarle su altura, sus segmentos.
todo. Otra cosa más que no hemos visto con las esferas y esto. También aparece esta parte que dice Slice On. Es decir, cortar. ¿Cortar qué? Cortar entonces el cono o el cilindro o lo que nosotros tengamos a manera de pie. Aquí también tenemos la opción, la activamos de Slice. Y pues ya, hacemos aquí un queso. En la esfera también lo mismo. Me da la opción de cortarlo. Y desde donde empieza hasta donde acabe. Sigo con esto, tengo otra esfera, Geosphere. La modelamos, parece igualita aquí en 3D. No se ve una gran diferencia. Sin embargo, si la vemos en wireframe, es completamente diferente. Esta está hecha a partir de triángulos, mientras que esta está hecha a partir de rectángulos. Entonces en esta, si vemos los segmentos, pareciera como si fueran menos. E incluso de pronto me dice que puede estar compuesta de distintas geometrías base. Incluso me dice, ¿quieres nada más hacer un hemisferio? Es decir, media esfera. Este de Base Pivot pues realmente nada más es para poderlo seleccionar. Entonces esta sí tiene sus diferencias, aunque como les digo, cuando nosotros lo dibujamos de ceros, parecían exactamente iguales en nuestra vista 3D. Continúo ahora con el tubo. Entonces yo empiezo, puedo generar un radio. Luego me pregunta un segundo radio, que es entonces el grosor del tubo. Doy un clic, subo y va a ser la altura del tubo. Le doy un clic para terminar. Insisto, todas estas herramientas son muy parecidas. Estoy dando clic sostenido, hago primer radio, suelto mi mouse, bueno, mi clic del mouse, me pregunta el segundo radio, doy clic, muevo el mouse para hacer la altura, clic y termino. Y siempre que yo quiera seleccionar algún otro objeto, si ahorita yo doy clic, pues lo que va a hacer es que me va a repetir la instrucción. Entonces, pues yo digo, quiero seleccionar la esfera. Chin, ya hice otro tubo. ¿Qué onda? ¿En qué momento puedo soltar esta herramienta? Hasta que yo seleccione ya sea la herramienta tal cual de seleccionar o la herramienta de mover. Cualquiera de estas en realidad. Yo por costumbre siempre me voy hacia la herramienta de mover para que me aparezca el gizmo a comparación de en esta herramienta. Cuando empezamos a tener ya tanta información es en donde que el hecho de que veamos este gizmo pues nos va a salvar para poder identificarlo en cualquiera de las vistas. Continúo, tengo el torus, el toroide, que otra vez me pregunta un radio. El segundo radio es el radio que va a estar por dentro, o sea, generando esta dona. Y aquí ya tenemos la herramienta de toroide. Pirámide. Generamos un rectángulo, su altura, listo. Teapot. Este es un chiste que existe dentro de 3D Max. Es más, hasta en Toy Story aparece esta tetera. Esta tetera es el primer elemento modelado en 3D en la historia. Entonces por eso 3D Max y los programas la agarran como si fuera el icono para renderizar. Y es una pues un elemento importante, ¿no? Insisto, básicamente por la historia que tiene. Aquí incluso pues nos dice que queremos quitarle.
el handle, o sea, la agarradera, o bien la nariz, o la tapa, o todo. Podemos activar y desactivar todas sus formas. Plane es un plano. Literalmente, clic sostenido, dibujo y hago un plano. Pues ya no me pide nada más. Incluso si vemos sus parámetros, solamente me está preguntando largo y ancho. Y de igual manera que en otras cosas, segmentos. Y text, tal cual como lo indica el nombre, es un texto que nosotros podemos tener aquí. Aquí nos aparece pues qué es lo que queremos escribir. Y se escribe aquí. Por el otro lado, incluso podemos seleccionar el tipo de font que querramos. Y ya si bajamos un poquito más, vamos a ver el tamaño de la fuente. Si tiene una extrusión, es decir, si se alza. Y pues básicamente nos va a servir para letreros y cosas semejantes. Ahora, pues ya tengo aquí muchas cosas. Y si quiero borrar algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi herramienta de seleccionar o mover, cualquiera de las dos. Selecciono un objeto y le doy la tecla suprimir. Y con eso puedo ir borrando cualquier objeto. Ok, ya borré algo que no quería borrar. Control Z o nuestra tecla de undo. Y nos da varios pasos hacia atrás, que es una ventaja que vamos a tener. Con esto básicamente tendríamos todos los standard primitives, que van a ser con lo que vamos a estar construyendo la mayoría de las cosas. Como les comento, cualquier objeto a la hora de entrar a Modify nos va a dar la chance de modificar al propio objeto. Pero además de eso, también me dice, hay toda una lista de modificadores que yo puedo llegar a meter. Aquí aparecen pues todos los modificadores que existen, en donde ahorita nada más para dar un ejemplo voy a seleccionar bend, que significa doblar, en donde me dice, ok, ya tenías ese tubo, entonces lo doblaste 90 grados y lo acabo de convertir en un codo. Pero pues esos 90 grados podrían estar en cualquier eje. Y justamente para esto es que los segmentos van a ser útiles. A pocos segmentos esa modificación se ve muy mal. A más segmentos vamos a hacer que luzca mucho mejor. Por eso es que esta herramienta, insisto, de Modify es sumamente importante.